Shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Hoy vamos a leer el capítulo 7 y 8 de Ezequiel en esta noche. Las anotaciones las tengo, las voy a compartir por el chat de Casa de Elohim. Y si ustedes, ¿verdad?, no están en el chat y quieren ser parte del chat, comuníquese con la pastora Adlin León o conmigo. Y si ustedes quieren que les mande, ¿verdad?, los apuntes sobre por Facebook, también pueden comunicarse con la pastora Edwin León, por la página Casa de Elohim, Buffalo, New York. Así que vamos, ¿verdad?, a comenzar a leer estos capítulos. Y el capítulo 7 de Ezequiel comienza así, diciendo: vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, y tú, hijo de hombre, di que así ha dicho Adonai, Yahweh, a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos del país. Ahora viene el fin sobre ti. Enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión, sino que pondré contra ti tus caminos y tus abominaciones estarán en medio de ti. Y sabrán que yo soy Yahweh. Así he dicho Adonai Yahweh, un desastre singular viene, un desastre. El fin viene, viene la hora del fin. Se ha levantado contra ti, ahí viene. Te ha llegado el turno, habitante del país. El tiempo viene, el día está cerca, día de pánico y no de grito de alegría sobre los montes. Muy pronto derramaré mi ira agotaré mi furor en ti. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión, más bien pondré contra ti sus caminos y tus abominaciones estarán en medio de ti. Y sabrán que yo, Yahweh, soy el que castiga. Aquí está el día, aquí viene. Ha llegado el desenlace. La vara ha echado brotes, ha reverdecido la arrogancia. La violencia ha llegado a ser una vara de impiedad. No quedará ninguno de ellos, nadie de esa multitud, nada de sus riquezas, ni habrá para ellos reposo. El tiempo ha venido, ha llegado el día. El que compra no se alegra, el que vende no haga duelo, porque la ira está contra toda su multitud. Porque el que vende no volverá a recuperar lo vendido mientras ambos vivan, porque la visión es contra toda su multitud, no será revocada. A causa de su iniquidad, ninguna podrá retener su vida. Tocarán la trompeta y prepararán todo, pero no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está contra toda su multitud. Afuera habrá espada y adentro peste y hambre. El que esté en el campo morirá a espada y el que esté en la ciudad lo consumirán el hambre y la plaga. Los que de ellos escapen huirán y estarán sobre los montes como las palomas en las quebradas, gimiendo juntas cada una a causa de su iniquidad. Todas las manos se debilitarán y todas las rodillas se volverán como agua. Se vestirán de luto y los cubrirá el terror. En cada rostro habrá vergüenza y toda cabeza rapadura. Arrojarán su plata a las calles y su oro se convertirá en algo inmundo. Su plata y su oro no bastarán para librarlos en el día de la ira de Yahweh, para saciar su hambre, ni para llenar sus estómagos, porque estos los han hecho caer en pecado. Porque con sus bellos ornamentos de los que se enorgullecían, hicieron sus imágenes y sus detestables abominaciones. Por eso los convertiré en cosas repugnantes para ellos mismos. Se los daré como botín a los extranjeros y como saqueo a los impíos de la tierra, y los profanarán. Apartaré de ellos mi rostro y mis tesoros serán profanados. Rufianes lo invadirán y lo profanarán. Forja la cadena porque la tierra se ha llenado de crímenes de sangre y la ciudad se ha llenado de violencia. Yo traeré a los más perversos de las naciones para que tomen posesión de sus casas. Así haré cesar el orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Viene la angustia y buscarán seguridad, pero no habrá ninguna.
Vendrá calamidad sobre calamidad y rumor tras rumor. Entonces buscarán en vano una visión de parte del profeta. La instrucción desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey estará de duelo, el príncipe se vestirá de desolación y temblarán las manos del pueblo de la tierra. Yo los trataré conforme a sus caminos y los juzgaré según sus propios juicios y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces aquí termina el capítulo 7. Vamos ahora rapidito para el capítulo 8. En el capítulo 8 dice así: en el año sexto, el quinto día del mes sexto, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Yahudá estaban también sentados delante de mí. Y allí descendió sobre mí la mano de Adonai Yahweh. Miré y vi una figura que tenía la apariencia como de fuego. Desde lo que parecía como su cintura hacia abajo era de fuego y desde su cintura hacia arriba su apariencia era resplandeciente y tenía el color del ámbar. Y aquí, ¿verdad? Hago una pausa rapidito. Esto está hablando de la visión que Ezequiel tuvo, que el Eterno, ¿verdad?, le proveyó a Ezequiel en el capítulo 1, como había mencionado cuando comenzamos este libro, de cómo el Eterno se veía y cómo el Eterno se le presentó en visión ante Ezequiel. Si quieren, ¿verdad?, saber un poquito más de este versículo, los invito a que vayan a la página para que vean, ¿verdad?, el video que se grabó para el capítulo de Ezequiel 1, que está en la página de Casa de Elohim, Buffalo, New York. Ok, y seguimos leyendo. En el versículo 3 del capítulo 8 sigue leyendo así: él extendió lo que parecía una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. Un espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta Penimit que da hacia el norte. Ese era el sitio de la imagen enfurecedora que provoca furia. Y allí apareció la presencia de Elohim de Israel, como la visión que yo había visto en el valle. Y me dijo: hijo de hombre, vuelve tus ojos hacia el norte. Volví mis ojos hacia el norte y allí al norte de la puerta del altar estaba aquella imagen enfurecedora en la entrada. Y me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las terribles abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel para alejarme de mi santuario. Pero todavía verás más abominaciones aún mayores. Entonces me llevó a la entrada del atrio y miré y había un agujero en la pared. Y me dijo: hijo de hombre, cava en la pared. Así que yo cavé en la pared y hallé una entrada. Y me dijo: entra y mira las perversas abominaciones que están practicando aquí. Entré y miré y vi allí toda clase detestables de reptiles y de bestias, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor en la pared. Delante de ellos estaban de pie 70 hombres, ancianos de la casa de Israel, con Yasanyahu, hijo de Shafán, de pie entre ellos. Cada uno tenía un incensario en su mano y subía una espesa nube de humo de incienso. De nuevo me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? Cada uno en su cámara, adornada con imágenes. Porque ellos dicen: Yahweh no nos ve. Yahweh ha abandonado el país. Y me dijo: todavía verás abominaciones aún más terribles que practican ellos. Luego me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Yahweh y estaban sentadas allí unas mujeres llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones aún más terribles que estas que practican. Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Yahweh y allí en la entrada del templo de Yahweh, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Yahweh, o sea, dando la espalda hacia el templo de Yahweh, y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Y me dijo: ¿ves, hijo de hombre? No les basta a los de la casa de Judá, practicarán las abominaciones que han cometido aquí, para que tengan que llenar el país de violencia y vuelvan a provocarme a ira y pasarse la rama por las narices. Pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión,
Aunque griten fuertemente a mis oídos, no los escucharé. Y aquí termina el capítulo 8 de Ezequiel. Pues entonces, en estos dos capítulos podemos ver cómo el Eterno está mencionándole a Ezequiel las abominaciones que las dos casas están haciendo. Como habíamos, ¿verdad?, visto también el jueves pasado, en el capítulo pasado, como el Eterno también estaba hablando de la idolatría que estaba haciendo las dos casas. Aquí podemos ver cómo el Eterno todavía, ¿verdad?, está hablándole a Ezequiel de las abominaciones que las dos casas están haciendo, pero más específico. Entonces voy a compartir aquí. Perfecto. Para que vean el PowerPoint que tengo. Vuelvo y repito, estas anotaciones se las voy a enviar por el chat, pero también me pueden preguntar a mí o a la pastora Admin por las anotaciones. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno en estos dos capítulos está mencionándole específicamente a Ezequiel, en hebreo Yehezkel, todas las abominaciones que las casas están haciendo, y él estaba dándole detalle por detalle a Ezequiel las cosas que las dos casas estaban haciendo. Entonces, en este capítulo, en estos dos capítulos, vamos a analizar dos tiempos. Estos dos tiempos es el anuncio de antes de la destrucción del templo en aquel entonces, porque sabemos que en este tiempo Ezequiel con el pueblo de Judá estaban en exilio en Babilonia. ¿Ok? Y lo habíamos visto en el primer capítulo, y como había mencionado, el recording, en la grabación está en la página. En el primer capítulo de Ezequiel, al principio del capítulo, nos habla de cómo ellos estaban en un río por el exilio babilónico, porque ellos estaban conquistados en ese momento por Babilonia. Pues aquí en este tiempo, ¿verdad?, de que ellos estaban, ¿verdad?, conquistados por Babilonia, pues aquí está el anuncio de la destrucción antes de la destrucción del segundo templo, específicamente en ese exilio babilónico. Pero también podemos ver cómo esta similitud puede también hablar del tiempo en el que nos estamos acercando ahora, que es el tiempo milenial. Entonces, antes de, ¿verdad?, de que yo explique estos dos tiempos un poquito más a fondo, y no lo voy a explicar muy en detalle, sino quiero, ¿verdad?, hacer un par de apuntes y también traer un par de puntos de cómo se comparan las abominaciones en ese tiempo al compararse las abominaciones con este tiempo. Pues antes de yo, ¿verdad?, explicar eso, yo quiero, ¿verdad?, mencionar que la palabra es cíclica, ¿ok? Significando que la historia se vuelve a repetir. ¿En qué sentido? Pues podemos ver en la palabra sucedieron otras cosas, como por ejemplo las plagas en Éxodo. Sabemos que las plagas en Éxodo, en Shemot, sucedieron aquel entonces, pero cuando vamos al libro de Revelaciones, el Eterno menciona plagas. O sea que en el reino milenial nosotros vamos a volver a ver esas plagas nuevamente, y aún otras plagas mayores. Eso, ¿verdad?, es un ejemplo de entre muchos ejemplos que nos muestra cómo la historia es cíclica y cómo el Eterno, ¿verdad?, repite, ¿verdad?, estas historias nuevamente en la humanidad. Y todo tiene una razón de ser. Entonces, también quería mencionar, ¿verdad?, sin olvidar, que como la palabra es cíclica, los tiempos son cíclicos, ¿verdad? Desde antes el Eterno está mencionando las consecuencias de los actos del pueblo de Israel. Desde Berechit, desde Génesis, el Eterno está mostrando, ¿verdad?, de cómo nosotros vamos a perecer si seguimos en desobediencia. El Eterno desde antes ya no había advertido al pueblo: hijos míos, si ustedes hacen esto, si desobedecen mis estatutos, mis mandamientos, si no lo siguen, esto es lo que les va a pasar. Y eso es lo que ha pasado, la profecía se ha cumplido y todavía, ¿verdad?, está por cumplirse. Así que, ¿verdad?, con esto les quería decir que en todo momento, por medio de su palabra, el Eterno nos advierte las cosas que van a suceder. ¿Ok? Entonces está en nosotros, ¿verdad?, aceptar si queremos seguirlo a él o si queremos seguir el mundo secular. O sea que es nuestra decisión seguir al Eterno y perseverar en sus caminos para agradarlo y ser de bendición.
Pero, ¿verdad? El Eterno no obliga a nadie, el Eterno no obliga a nadie a seguirlo, el Eterno no obliga a nadie a creerlo. Ahí es que, ¿verdad? Viene el libre albedrío. Así que cuando nosotros escogemos, ¿verdad? Seguirlo o no seguirlo, van a haber unas consecuencias en nuestros actos. Si seguimos seguirlo, pues están, ¿verdad? Las promesas de obediencia que están en Deuteronomio. La bendición no es a la obediencia como como las maldiciones a la desobediencia. Así que todo tiene una razón de ser y una consecuencia. Entonces, ¿verdad? Quería hablar un poquito de eso en resumen antes de venir, ¿verdad? Ahora entrar al capítulo más a fondo para entonces nosotros poder entender de cómo aún teniendo dos tiempos diferentes, el tiempo en ese momento del exilio babilónico al tiempo de ahora que nosotros nos estamos acercando al reino milenial, cómo, aunque sean dos tiempos diferentes, son muy parecidos y cómo el pueblo todavía sigue en el mismo pensamiento, que es, tú sabes, algo bien sorprendente. Pues vamos viendo cómo el Eterno describe en el capítulo 7 el fin en aquellos tiempos y cómo nosotros podemos ver esa similitud hoy día. Entonces, un versículo que yo quería traer, ¿verdad? Para empezar, es el versículo de este libro del capítulo 21 de Lucas, que también habla del fin. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 21, desde el versículo 9 al 26, dice así: y cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no será inmediato. Discúlpeme. Entonces dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambre, pestilencia en varios lugares, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas les echarán mano y los perseguirán a ustedes. Los entregarán a la sinagoga y los meterán en las cárceles y los llevarán delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les servirá para dar testimonio. Así que decidan en sus corazones no pensar de antemano cómo van a responder, porque yo les daré palabras y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Y hasta que sus propios padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán y harán morir a algunos de ustedes. Todos los aborrecerán por causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Por su perseverancia ganarán sus vidas. Cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, sepan que ha llegado su destrucción. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella. Y aquí quiero dar una pausa, porque el Eterno le está dando esta advertencia al pueblo en ese entonces, porque como leemos aquí en estos versículos, del versículo 1 al 9 del libro de Ezequiel, el Eterno estaba diciendo qué va a pasar con las personas que están en el campo, que van a morir a espada, y qué va a pasar con las personas que están en la ciudad, que van a morir de hambre y pestilencia. Por eso el Eterno de antemano le estaba mencionando al pueblo lo que va a acontecer. Y por eso aquí el Eterno le está diciendo a Yahudá que si está en los montes, que huyan, porque en los montes, en el campo, van a morir por la espada. Y si están dentro de la ciudad, que salgan corriendo, porque si no van a morir de hambre y pestilencia. ¿Ok? Vemos cómo estos dos libros se conectan, con el Eterno hablando del fin en este tiempo, pero en el Eterno hablando del fin en el libro de Lucas en el tiempo milenial. O sea que vemos, ¿verdad?, las dos advertencias que el Eterno le hace al pueblo. Entonces seguimos, ¿verdad?, leyendo estos versículos del libro de Lucas. Entonces dice así: porque estos son días de vergüenza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pobres de los que están embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo.
caerán a filo de espada y serán llevadas cautivas a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra habrá angustia entre las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos se sacudarán. Y ahí terminó, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? De Lucas en esos versículos. Y vemos, ¿verdad? Cómo esos dos libros se conectan. Y también podemos ver cómo el Eterno, que aunque Él está hablándole al pueblo de Israel en dos tiempos diferentes, Él está hablándole lo mismo al pueblo. Él está hablando al pueblo y le está advirtiendo de que va a venir estas consecuencias de ira contra el pueblo si ellos no retornan a Él, si ellos no vienen en Teshuvá y arrepentimiento a Él. Así que vemos que aunque vemos dos tiempos diferentes, el Eterno sigue hablándole al pueblo de lo mismo, de Teshuvá, de arrepentimiento, de la desobediencia, de la rebelión que el pueblo de Israel tiene contra el Eterno. Así que todavía, ¿verdad? El Eterno nos está hablando hoy día de rebelión. Entonces, otros, ¿verdad? Versículos que conectan con estos versículos del libro de Ezequiel también es Mateo 24, desde el versículo 36 al 41, que dice: pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noa, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noa entró al arca. No se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En ese entonces estarán dos en el campo, uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una se la llevarán y otro la dejarán. Y en el libro de Marcos, capítulo 13, desde el versículo 5 al 20, dice también así: Yahushua comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que soy yo y engañarán a muchos. Pero cuando ustedes oigan de guerra y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que así suceda, porque todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, habrá hambre. Pero estos son el principio del sufrimiento. Pero ustedes cuídense, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en la sinagoga. Por mi causa los llevarán delante de gobernadores y de reyes para dar testimonio ante ellos. Es necesario que se proclame primero la buena noticia a todas las naciones. Cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que deban de decir, más bien, hablen lo que se les dé en ese momento, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh de Santidad. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y les darán muerte. Y a ustedes los aborrecerán todos por causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Pero cuando ustedes vean que la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar, el que lee y entienda, entonces los que están en Yaudá huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje ni entre para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en esos días. Así que oren para que esto no suceda en invierno, porque esos días serán de tribulación como la ha habido desde el principio de la creación que hizo Elohim hasta ahora, ni la habrá jamás. Si Yahweh no hubiese acortado esos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos que él eligió, él ha acortado esos días. Aleluya. O sea que el Eterno verdaderamente es un Dios real, es un Dios fiel. Él desde el principio de la creación, Él está advirtiéndole a sus hijos de arrepentirse, de venir ahí, de retornar, porque sí va a haber un fin en el que Él, ¿verdad? Va a recoger a los escogidos, a recoger a los justos y Él le va a dar su juicio a los merecidos, a los impíos.
Entonces, ¿verdad? En el versículo 10, y quería, ¿verdad?, mencionar este versículo específicamente porque esto lo estamos viendo mucho en estos tiempos. En el versículo 10 del capítulo 7 de Ezequiel menciona sobre la arrogancia y lo voy a leer rapidito. En el versículo 10 dice así: aquí está el día, aquí viene, ha llegado el desenlace. La vara ha echado brotes, ha reverdecido la arrogancia. La arrogancia. Lamentablemente, ¿verdad? Como había escrito aquí en el PowerPoint, vivimos en unos tiempos, ¿verdad? Que el amor se ha enfriado, la arrogancia ha crecido inmensamente y ha perseverado. Ahora la palabra se usa para uno vanagloriarse antes que darle la gloria al Eterno. Ahora la palabra se usa para condenar al hermano en vez de, ¿verdad?, de disciplinarlo en amor. Ahora la palabra se usa para, ¿verdad?, contender, para tener debates, en vez de edificar. En vez de edificar. Verdaderamente ahí es cuando vemos la arrogancia del pueblo. Cuando un corazón es bien arrogante, él no da espacio al amor. Y ahí es que cuando vemos que el pueblo se divide y los hermanos se dividen y hay una división en todos lados. ¿Por qué? Porque hay arrogancia en el pueblo. Y aquí en este versículo el Eterno específicamente habla de la arrogancia, que lo vemos mucho hoy en día. No hay unión, no hay ejad entre hermanos. Como había dicho anteriormente, vemos mucha división en vez de unión. Entonces, no podemos, ¿verdad?, dejar que la arrogancia entre, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestra, ¿verdad?, en donde quiera que vayamos, en el trabajo. El Eterno no le gusta la arrogancia. El Eterno específicamente dice: no sean de corazón fuerte, sean humildes, de corazón sensible. ¿Ok? Y vemos cómo el Eterno aquí está advirtiendo de la arrogancia. O sea, desde antes el Eterno está hablando de la arrogancia y cómo hoy en día la arrogancia ha entrado, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Las iglesias, las comunidades. Verdaderamente tenemos que orar para que el Eterno quite estas arrogancias, ¿verdad?, de en medio del pueblo, porque como había dicho, donde hay arrogancia hay división, porque no le estamos dando, ¿verdad?, el espacio al amor. No le estamos dando el espacio para que el Eterno habite en nosotros y en amor, en armonía, en shalom, como dice en el libro de Gálatas, entrar, ¿verdad?, en armonía con los hermanos, tener los dones del Espíritu, los dones de Rúa, ¿okay?, que uno de ellos es el amor. Para entonces nosotros en unión como hermanos en la fe, llegar hacia una misma verdad, unidos, ¿verdad? Ser la novia esperada que Mashiach, Yahoshua, cuando venga su segunda venida, va a buscar. Esa novia vestida, esa novia regocijante, esa novia llena de amor, esa novia preparada para él. Y la novia tiene que estar preparada sin arrogancia. O sea, definitivamente no hay espacio para la arrogancia. Así que verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de la palabra con los hermanos, con nuestros parientes, con nuestros esposos, nuestras esposas, con cualquier persona. Llevarlo con amor, sin arrogancia, con humildad, porque el Eterno exalta al humilde. ¿Ok? Al vil y a lo menospreciado, el Eterno exalta. Así que hay que aprender mucho de no tener arrogancia. Entonces, versículos de arrogancia que yo traje, ¿verdad? Para que vean, ¿verdad? Que no son cosas mías, sino que simplemente al Eterno no le gusta la arrogancia, no le gusta el orgullo. El Eterno verdaderamente, cuando hay un pueblo o un hijo que está en arrogancia y en orgullo, el Eterno lo saca, o sea, lo aleja, porque eso contamina al pueblo, eso contamina a la casa. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 17 al 18, dice así: la altivez del hombre será humillada, el orgullo del ser humano será humillado. Nadie fuera de Yahweh será enaltecido en aquel día. En cuanto los ídolos desaparecerán por completo. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 16, dice así:
Yahweh el Elohim de sus padres les enviaba mensajes mediante sus mensajeros, diariamente sin fallar, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Elohim y despreciaban sus mensajes e insultaban a sus profetas hasta que la ira de Yahweh estalló sin remedio contra su pueblo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno advierte al pueblo por medio de sus profetas, por medio de sus mensajeros, pero por el pueblo ser muy arrogante, despreciaron a sus mensajeros, a los mensajeros del Eterno. Con la arrogancia también viene el desprecio y viene el rechazo. Aprendamos a no ser unos hermanos arrogantes. En el libro de Salmos, capítulo 75, versículos 2 al 4, dice así: tú has dicho, en el momento que yo escoja, juzgaré con equidad. La tierra y todos sus habitantes se ven disolviendo. Yo sostengo sus columnas. Yo digo a los jactanciosos, no se jacten, y a los malvados no hagan alarde de su poder. Isaías capítulo 13, versículo 11 dice, y yo le reclamaré al mundo de su maldad y los malvados por su perversidad. Le pondré fin al orgullo de los arrogantes y humillaré la altivez de los tiranos. Aleluya. Y por último, en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 20 dice, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su majestad fue quitada. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno quita a las personas arrogantes. El Eterno remueve toda arrogancia. Así que oremos para que el Eterno remueva toda arrogancia en esta hora del pueblo de él, de los hijos de él. Entonces, en el versículo 11, ¿verdad? Menciona la violencia y eso es algo que también nosotros estamos viendo mucho hoy en día, estamos viendo mucha violencia y la violencia es consecuencia de la desobediencia. Eso viene a la par. Como en otros, ¿verdad? Aquí, como en otros libros del Tanaj, la Torá y el libro de los profetas, menciona que la violencia va a ser un castigo para el pueblo, o sea que el Eterno permite que haya violencia y no me acuerdo si fue en el discipulado pasado, el antepasado, que yo estaba hablando que muchas veces el Eterno permite que cosas sucedan en el pueblo por causa de la desobediencia, que no es que el Eterno, ¿verdad?, quiso que el pueblo tuviera sufrimiento o angustia o aflicciones. Es que nosotros mismos, por causa de nuestra desobediencia, atraemos estas consecuencias a nuestra vida. Entonces, una de esas consecuencias es la violencia. ¿Okay? Así que muchas veces el Eterno permite, ¿verdad?, que sucedan cosas en nuestra vida, pero es por nuestras decisiones. Y la causa de la desobediencia, también el castigo es la violencia. Así que podemos ver que la violencia ha aumentado, pero de que mucho en número. Y lo hemos experimentado durante siglos anteriores, de que la violencia por año tras año va aumentando en número, pero de que definitivamente inmenso, de que ahora mismo en estos tiempos, si tú sales, ¿verdad?, en el nombre, ¿verdad?, poderoso de Yahshua HaMashiach, todos sus hijos están, ¿verdad?, protegidos y cubiertos bajo la cobertura de él, pero sí, la violencia está bien alta y ahora mismo cuando nosotros salimos no sabemos qué va a pasar, porque lamentablemente muchos de los países, muchas de las naciones, tú sales de tu casa y pasan cosas extraordinarias como que tú no sabes ni si vas a vivir, porque hoy en día cualquier persona, ¿verdad?, te mata por cualquier cosita bien mínima, así que sí vemos que la violencia en el pueblo ha aumentado inmensamente. Entonces, versículos de violencia en el tiempo del fin. Solamente traje un libro nada más porque quería traérselo a ustedes, leerlo. Es bien impresionante cómo habla de la violencia en estos tiempos. Y es Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y lo voy a buscar rapidito aquí en la Biblia. No lo puse en el PowerPoint porque es bien largo. No es tan largo, pero es bastante largo para un PowerPoint. Dame rapidito que lo voy a buscar, aquí lo tengo. Entonces, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice así:
También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Eso lo estamos viendo mucho también. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que Elohim. Y eso lo estamos viendo mucho hoy en día. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Yanes y Yambres se opusieron a Moshe, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones has sufrido y de todas me libró Yahweh. También todos los que quieran vivir piadosamente en el Mashiach Yahshua serán perseguidos, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes los has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en el Mashiach Yeshua, Jesús el Mesías. Toda la escritura está inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Aleluya. Aquí, ¿verdad? Nos habla en este libro de cómo va a haber todas estas cosas, de que va a haber vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente, impío, y todas estas cosas traen violencia. Todas estas cosas llevan a la violencia del pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque llega la arrogancia. Cuando nosotros desobedecemos y nuestro corazón se vuelve arrogante, se vuelve frío, la violencia ahí entra al pueblo, entra a tu corazón y ahí es que, ¿verdad? Empiezas a experimentar cosas bien feas que antes no habías experimentado antes y todo es, ¿verdad? Por la insensibilidad, por no ser sensible a la voz del Eterno, a la palabra del Eterno y por tener el corazón muy duro y muy frío, ¿ok? Y eso le pasó al faraón cuando nosotros, ¿verdad? Vamos al libro de Shemot, al libro de Éxodo, que leemos la historia de Moshe, cuando Moshe, ¿verdad? Fue a donde el faraón y le pidió que dejara ir al pueblo, el corazón de él se endureció y cuando el corazón de él se endureció, ¿qué vino? Vino muerte a los primogénitos, entre otras plagas, pero una de las plagas era la muerte, que vino la vuelta a los primogénitos. Eso es un tipo de violencia, pero eso es castigo por el endurecimiento del corazón de Faraón. Pues así va a ser en estos tiempos también, en que todo el mundo o la mayoría de las personas van a tener su corazón endurecido, pero también aquí en la palabra podemos ver que el Eterno nos dice persiste, 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 persiste porque vas a tener vida eterna, persiste de lo que has aprendido, persiste de las enseñanzas que te he dado desde tu niñez, persiste, persiste para tu salvación en medio de la fe de el Mashiach, persiste, persiste porque llegarás a tener vida eterna, aleluya. Así que el Eterno aquí nos dice que persiste, que tengamos amor, que tengamos paciencia, que tengamos propósito, fe en nuestra vida para nosotros poder sobrellevar todos estos tiempos difíciles que van a acontecer en el reino milenial. Al igual que en ese tiempo estaban aconteciendo muchas cosas de violencia, de hambre, pestilencia, y que el Eterno estaba advirtiendo en ese tiempo al pueblo de Judá
en el exilio babilónico, pero a la misma vez el Eterno nos habla y nos vuelve y nos repite al pueblo en estos tiempos: persiste, vuélvete a mí, retoma a mí, vente Chubá, para que puedas sobrellevar esos tiempos difíciles que están por venir. Entonces vemos también en el versículo 22 del capítulo 7, ¿verdad? Como el Eterno menciona que el pueblo profanó su tesoro. Entonces lo voy a leer rapidito, voy a volver al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 7, versículo 22 dice así: apartaré de ellos mi rostro y mis tesoros serán profanados. Rufianes lo invadirán y lo profanarán. O sea, cuando el Eterno está hablando aquí de tesoro, él se está refiriendo a los utensilios del templo y al templo. ¿Ok? Entonces, cuando el pueblo profana todo tipo de utensilio, e incluso el lugar santísimo donde mora el Eterno, estamos pecando directamente contra el Eterno. ¿Y con qué yo quiero decir con esto? Tenemos que aprender, ¿verdad? Y tenemos que entender que toda instrucción que el Eterno da al pueblo de cómo nosotros tenemos que conducirnos, de cómo nosotros tenemos que actuar ¿verdad? En nuestra vida, y también cuando vamos al templo ante su Shekinah, ante su presencia, cómo debemos, ¿verdad? Actuar, cómo nosotros tenemos que conducirnos. Estos son instrucciones santas, instrucciones kadoshim del Eterno. Cuando nosotros nos vamos de esa instrucción y nos desviamos, o sea, cogemos para la izquierda, como dice la palabra, no cojas para la izquierda ni para la izquierda ni para la derecha, sino a mi centro, mírame a mí. Cuando nosotros cogemos para otro lado que no es, y vamos a entrar en la presencia del Eterno, no de la mejor manera ni de la mejor conducta, estamos faltándole el respeto al Eterno, estamos pecando contra el Eterno. No, en otras palabras, no estamos teniendo temor. No estamos teniendo temor. La palabra, la Torá, los utensilios como la januquilla, el chofar, todos estos utensilios que representan el templo, que está en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos, también habla de los utensilios y de las vestiduras sacerdotales. Todos estos materiales presentan al Eterno. Todos estos materiales tienen características del Eterno. Por eso el Eterno dio especificaciones bien, pero de que bien específica, de cómo el Eterno quería que nosotros aquí en el mundo nos conduciéramos, cómo hiciéramos el templo y cómo creáramos los utensilios, porque todo eso representa al Eterno, la materia representa al Eterno. Entonces, ¿verdad? Algo bien cómico que a mí me gusta y me encanta de los rabinos que yo he estudiado, que ellos siempre comentan, que todavía no lo he hablado, pero sí me pone a pensar mucho, es de la materia, y ellos hablan mucho de que la materia se convierte en algo divino. Entonces los rabinos siempre en sus comentarios mencionan, cuando hablan de la materia, que la materia es una representación divina del Eterno porque es hecho por el Eterno. O sea que todo lo que está aquí en este mundo es hecho por el Eterno y nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Eterno, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos aquí en el mundo, esa materia es divina porque es hecho, ¿verdad? Por el Eterno. Y siempre eso me estuvo curioso de que ellos siempre hayan, ¿verdad? Puesto esa ¿verdad? Similitud de que la materia es divina porque es hecho por el Eterno. Pero, aunque esa curiosidad siempre, ¿verdad? Se me ha quedado en mi mente, sí, en un punto es muy cierto. Cuando nosotros hablamos de, ¿verdad? De las herramientas que están en el templo o de las herramientas que nosotros ponemos en nuestra casa, que tiene significativo del Eterno, representa al Eterno, es el Eterno. O sea, la palabra, la Biblia es el Eterno, la Torá es el Eterno, o sea, la januquilla es el Eterno, las vestiduras sacerdotales, todo es el Eterno, porque todo proviene de él. Todo proviene de él. Entonces, cuando nosotros profanamos el templo, que el Eterno, ¿verdad? Él no le gusta que profanen nada, ninguna materia, ni el templo, nada que tenga que ver con él, porque él mora ahí, en ese lugar. Estamos cometiendo un pecado.
un acto pecaminoso, ¿ok? El Eterno aborrece ese acto pecaminoso porque no estamos respetando, no estamos teniendo temor de Él, no estamos dándole la gloria que Él merece, no estamos dándole la importancia que Él merece cuando nosotros profanamos estos utensilios o profanamos el templo, al igual nuestro cuerpo que es templo, que el Mashiach mora dentro de nosotros. Cuando nosotros profanamos nuestro cuerpo, profanamos a nosotros mismos, o sea, hacemos cosas en nuestro cuerpo que no debemos hacer, estamos profanando el templo del Eterno que somos nosotros, que Él mora aquí. O sea, que estamos no teniéndole temor al Eterno, estamos actuando pecaminosamente. Y no, ¿verdad? No voy a entrar en más detalle de nuestro cuerpo, pero quería, ¿verdad? Mencionarlo y ponerlo ahí, porque si nuestro cuerpo, ¿verdad? Es parte, dentro de nosotros, la palabra dice que, ¿verdad? Que dentro de nosotros Él mora, Él nos ministra nuestra alma. Y Él nos ministra por el medio de Ruach HaKodesh y Él se acerca a nosotros, o sea que nosotros sí tenemos que purificar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, porque cuando el Eterno entra y mora en nosotros por medio de Ruach HaKodesh, Él está en nosotros. Y eso es, ¿verdad? Cuando nos profanamos nuestro cuerpo es un acto de profanar el templo. Y, ¿verdad? Y pues voy a seguir, ¿verdad? Con el estudio, ese es otro estudio para más adelante. Entonces, versículos del templo profanado, el libro de Daniel habla del templo profanado y déjame mencionarlo rapidito, el libro de Daniel no lo puse ahí tampoco en el slide. Así que déjame buscarlo rapidito para hablar del libro, capítulo 5 del libro de Daniel. Y perdónenme, amados hermanos, es que a mí me gusta traer otros libros para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo la palabra se confirma y cómo el Eterno habla lo mismo por medio de todos los profetas. El Eterno verdaderamente es un Dios real y Él, ¿verdad?, no es hombre para mentir. Él verdaderamente, Él nos ama y como nos ama, pues nos advierte. Pues aquí en el libro, ¿verdad? En el capítulo de Daniel, capítulo 5, no lo voy a leer completo. Sí, los invito a que ustedes en su casa lean el libro de Daniel, es tremendo ese libro y leen este capítulo en sus casas. Pero en el capítulo 5 de Daniel, un resumen rapidito, un rey, porque en ese tiempo también Daniel estaba en un tiempo en el que ellos estaban en el exilio babilónico. Entonces, un rey que fue puesto por el Eterno cuando sacó a Nabucodonosor, ese rey profanó el templo, ese rey trajo otros utensilios para el templo del Eterno y usó, incluso hasta usó los utensilios como las copas del vino para beber con muchas, ¿verdad? Con los cortesanos, en ese entonces los nobles de rey y mujeres y todo, y de eso se trata el capítulo. Entonces, en el capítulo, cuando el rey estaba haciendo todas esas barbaridades en el templo del Eterno, el Eterno puso un mensaje en la pared del templo. Y cuando él estaba así, ¿verdad? Y le estoy dando un resumen del capítulo para no leerlo. Y cuando él estaba así haciendo sus barbaridades, él mira a la pared y ve que empezó como que algo a escribir en la pared. Y era un mensaje. Entonces él llamó a Daniel para que Daniel ¿verdad? Le tradujera el mensaje, porque no entendía de qué se trataba el mensaje. Y esos son los versículos que yo les quiero leer. Entonces, en estos versículos, ¿verdad? Daniel va y le da la interpretación y dice así, comenzando desde el versículo 17 del capítulo 5 de Daniel.
Entonces Daniel respondió delante del rey y le dijo, tus regalos sean para ti y tus presentes dalos a otro. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y le daré a conocer su interpretación. El Elajá y la Ya, que es poderoso supremo, oh rey, le dio a tu antecesor Nabucodonosor la realeza, la grandeza y la majestad y el esplendor. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Mataba al que quería y le concedía la vida al que quería. Engrandecía al que quería y al que quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, volvió con la arrogancia otra vez, fue despuesto de su trono real y su majestad le fue quitada. Lo echaron de entre los hijos del hombre, su mente se hizo semejante a la de los animales y con los asnos monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba como a los bueyes y su cuerpo se mojaba. Cuando él roció del cielo hasta que reconoció que el Allá, el Todopoderoso, es soberano del reino de los hombres. Y que levanta sobre él a quien quiere. Pero tú, su sucesor, Belshazzar, que ese es el rey al que el Eterno puso después de Nabucodonosor, a pesar de que tú sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Más bien, te has levantado contra el soberano del cielo y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En ellos has bebido vino, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, has alabado a las deidades de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has honrado al Elallá, al Todopoderoso, en cuya mano está vida y a quien pertenecen todos sus caminos. Entonces de su presencia fue enviada de la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice Mene, Mene, Tekel y Parsi. Y esta es la interpretación del asunto. Mene es contado y significa el Elaya, el Todopoderoso, ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel es pesado, que significa pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin significa divino. Tu reino ha sido dividido y se le dará a Madai y a Paras. Entonces, ¿verdad? Y aquí terminó leyendo estos versículos. Aquí Daniel le decía que por causa de él profanar los utensilios del templo y el templo, el Eterno le dio fin a su reino, o sea, él fue destronado, su reino tuvo un fin. Y también el Eterno lo puso en una balanza y el Eterno dijo, no ha sido digno. Y se acabó su reinado. Así que vemos, ¿verdad? Que cuando tú profanas estos utensilios o el templo o tu cuerpo que es templo del Eterno, el Eterno sí te destrona, el Eterno sí, ¿verdad? Te castiga por profanar todo lo que tenga que ver con él, toda característica que lo represente a él. Entonces, otro versículo de profanación al templo es el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 1, desde el versículo 6 al 14, dice, un hijo debe honrar a su padre y un siervo a su amo. Pues si yo soy un padre, ¿dónde está la honra que se me debe? Y si soy un amo, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Dijo Yahweh de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre, pero ustedes preguntan, ¿cómo nos hemos burlado de tu nombre? Ustedes ofrecen alimento contaminado sobre mi altar. Ay, Padre Santo, alimento contaminado. Pero preguntan, ¿cómo te hemos contaminado? Al decir, la mesa de Yahweh puede tratarse con desprecio. Cuando presentan un animal ciego para sacrificio, no importa. Cuando presentan una coja o enferma, no importa. Ofrézcanselo a su gobernador, a ver si lo acepta, a ver si les muestra favor, dijo Yahweh de los ejércitos. Y ahora imploran el favor de Elohim. ¿Tendrá piedad de nosotros? Esto es lo que han hecho ustedes.
¿Aceptará él a alguno de ustedes? Yahweh de los ejércitos ha dicho, si ustedes cerraran mis puertas y no encendieran fuego sin propósito en mi altar, no me complazco en ustedes, y dijo Yahweh de los ejércitos, y no aceptaré ninguna ofrenda de ustedes, porque porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, se honra mi nombre entre las naciones y en todas las partes se ofrecen incienso y oblación pura a mi nombre, porque mi nombre es honrado entre las naciones, dijo Yahweh de los ejércitos, pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa de Yahweh está contaminada y la carne y el alimento puede tratarse con desprecio. Ustedes dicen, oh, qué molestia, y así lo degradan, dijo Yahweh de los ejércitos, y traen la robada, la coja, la enferma, y las ofrecen así como oblación. ¿Creen que les aceptaré eso? Dijo Yahweh. Una maldición sobre el engañador que tiene un macho sin tacha en su rebaño, pero para sus votos sacrifican un animal defectuoso para Yahweh, porque yo soy un gran rey, dijo Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es reverenciado entre las naciones. O sea que aquí vemos en este libro de Malaquías que los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificio ante el Eterno, pero eran animales no aceptados, o sea que no pasaban el requisito. Que ahí vemos la falta de consideración de los sacerdotes que tenían ante el Eterno cuando no consideraban los requisitos que el Eterno les había dado en el libro de Levíticos, cuando el Eterno le dio unas instrucciones específicas de cómo tenían que ser los animales cuando ellos los iban a sacrificar en el templo. Aquí en el libro de las Malaquías menciona que ellos no consideraron los requisitos y estaban sacrificando cualquier tipo de animal ante el Eterno, y el incienso lo estaban haciendo de otra manera que no era tampoco, ¿verdad? Que no era tampoco como el Eterno lo había instruido en el libro de Levíticos, que más adelante les voy a dar el capítulo de los versículos donde lo mencionan. Y ellos, o sea, mejor dicho, ellos hicieron el servicio como les dieron la gana. Y aquí esto lo estoy hablando yo, Jailin Sosa. Lo hicieron como ellos quisieran. Mientras el Eterno dio especificaciones en el libro de Levítico, aquí podemos ver cómo el pueblo y los sacerdotes, específicamente que estamos hablando de los sacerdotes, no tuvieron temor ante el Eterno y empezaron a sacrificar animales de cualquier tipo y empezaron a hacer cosas de cualquier tipo y así, con eso nada más, tan detallado, tan específico, profanaron el templo. Así es como vemos que el Eterno de verdaderamente, Él es celoso con sus cosas, Él es celoso con su templo, Él es celoso con su ¿verdad? Con su gloria, él no le da la gloria a nadie, toda la gloria se la lleva a él es celoso con la idolatría, él no quiere que ninguno de nosotros idolatremos a ningún Dios, porque él es el único Dios merecedor de todo, alfa, omega, principio y fin, en la ley y o sea que vemos el temor, como el pueblo no tenía temor ante el Eterno, y el Eterno verdaderamente hoy nos está hablando del temor a él, del temor a él. Entonces, en el libro de Ezequiel capítulo 7, ¿verdad? El versículo 26 nos habla la palabra de los últimos tiempos, que ya no vamos a poder experimentar la instrucción del Eterno. Que hay que acordarnos que antes de la venida de nuestro Mashiach Yeshua, el anti-Mesías tiene que revelarse primero y gobernar en la tierra por un periodo de tiempo. ¿Ok? El Eterno de aquí, de este versículo 26, nos está advirtiendo que va a llegar a un punto que no vamos a tener instrucción. Entonces lo voy a buscar rapidito en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 26. Dice, vendrá calamidad sobre calamidad y rumor tras rumor. Entonces buscarán en vano una visión de parte del profeta. La instrucción desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. O sea que va a llegar en un punto en el que aunque nosotros vayamos a los más sabios, aunque nosotros vayamos a los sacerdotes, ellos no van a tener la instrucción. Ellos ni nos van a poder instruir.
¿ok? Y eso habla, ¿verdad? De la manifestación de sin ley. Sin ley es pues, el antimesía. La manifestación del antimesía cuando él va a venir para gobernar por un periodo de tiempo en la tierra, porque él también tiene su fin. Antes de que, ¿verdad? La venida del Mashiach venga para buscar a su escogido y todo acontezca antes, ¿verdad? Del juicio. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que el Eterno de antemano ya desde el libro de Ezequiel, ya desde esos tiempos babilónicos en el que, ¿verdad? La casa de Judá estaba en exilio en el reino babilónico, ya el Eterno estaba hablando de antemano de lo que iba a suceder en el reino milenial. Ella estaba hablando de antemano de cómo no va a haber más instrucción, de cómo nosotros ya no vamos a tener esa cobertura de poder ir y ver la palabra, ir a donde un sacerdote, un anciano, un pastor para que nos dé, ¿verdad? Esa instrucción, porque no va a haber más instrucción. Y estas cosas deben acontecer. Eso es parte del plan divino del Eterno. ¿Ok? Porque en esos tiempos tiene que, ¿verdad? Venir el reinado del anti-Mesías para entonces, ¿verdad? El Mesías, Yahushua HaMashiach, venir y tener que hacer lo que él tenga que hacer con nosotros aquí en la tierra, que es maravilloso. Entonces, unos versículos que mencionan esto es, otros libros, es el segunda de Tesalonicense, capítulo 2, Revelaciones capítulo 13 y Daniel capítulo 9 desde el versículo 24 al 27. ¿Ok? Estos libros mencionan, ¿verdad? La manifestación del antimesía y, ¿verdad? No voy a ir más en detalle en eso porque, ¿verdad? Estoy un poquito corto de tiempo. Pero sí podemos ver que en este versículo ya el Eterno nos está hablando de antemano que no va a haber más instrucción, así que hay que estar muy preparados, muy fuertes en él. Hay que verla hoy en día que tenemos, ¿verdad? Toda esta accesibilidad de la palabra, del internet, de todo, llenarnos mucho de él, de su rúa, de su instrucción, para que cuando llegue el momento del reinado antimesía, nosotros estamos listos, preparados y perseverar porque cuando nosotros leemos la palabra y la memorizamos, porque eso es lo que el Eterno quiere, que nos memoricemos la palabra, el Ruach HaKodesh te lo trae y te lo vuelve a repetir y te lo trae en tu memoria. ¿Ok? Y ese es el plan y el propósito divino del Eterno con cada uno de nosotros. El Eterno quiere que nosotros nos memoricemos la palabra y que la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando llegue el momento de este sistema antimeshía que venga a gobernar en la tierra por su periodo de tiempo, nosotros estar listos y estar firmes en la roca y saber, ¿verdad? Que nosotros estamos bajo, ¿verdad? Bajo la cobertura del rey y el Ruach HaKodesh traernos, ¿verdad? Esas memorias de la palabra y de las promesas que los hijos tienen cuando nosotros los seguimos a él. Esto es, ¿verdad? Parte de ¿verdad? De nuestra asignación como hijos aquí en la tierra que tenemos para nosotros memorizarnos la palabra. Es justo y necesario para los tiempos de porvenir del sistema antimeshía. Entonces, ya estoy terminando. Y en el capítulo 8, ¿verdad? De Ezequiel, que ya yo lo leí, habla más de las abominaciones que está pasando en Jerusalén. Y rapidito lo que voy a dar es un resumen ¿verdad? De lo que habla este capítulo. En este capítulo vemos cómo el Eterno le muestra por visión a Ezequiel y a Ezequiel las abominaciones que estaban cometiendo los hijos de las dos casas, ¿ok? La casa de Judá y la casa de Israel. En esos tiempos, ¿qué era lo que estaba aconteciendo? Idolatría dentro y fuera del templo. Instrucción incorrecta de sacrificio de animales en el templo, o sea que había todo tipo de reptil, mientras que el Eterno, ¿verdad? En el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 22, desde el versículo 17 al 33, él menciona los requisitos de todo tipo de animal que se debe sacrificar en el templo. Pero en el capítulo 8 nos menciona de cómo en el templo había todo tipo de reptil, que eso es abominable al Eterno.
Número 3, la instrucción incorrecta de cómo prender el incienso para que suba el humo. O sea, hasta ahí el Eterno tenía especificaciones de cómo los sacerdotes tenían que encender este incienso, ¿ok? Y eso también lo menciona el libro de Vayikra, Levítico. El mismo capítulo 22 menciona de este incienso, de que hay, ¿verdad? Una ley, Levítico capítulo 6, perdóname, menciona los requisitos de las leyes de las ofrendas quemadas y cómo se deberían hacer estas ofrendas quemadas. Entonces, número 4 es todo tipo de violencia que nosotros, como leímos al principio del estudio, el capítulo 8 nos menciona mucha violencia y que va a haber mucha violencia. Entonces, ¿cómo comparamos ese tiempo con nuestros tiempos? Y podemos ver, ¿verdad?, que nada ha cambiado, que todo sigue igual, que todavía estas abominaciones acontecen y que en la mente del pueblo no ha cambiado para nada. ¿Qué abominaciones nosotros podemos ver en este tiempo? Seguimos en idolatría dentro y fuera del templo, porque idolatramos cosas fuera del templo, como también traemos cosas dentro del templo para idolatrar. No seguimos las instrucciones establecidas por el Eterno que están inscritas en la Torá. Y dos ejemplos muy comunes son que el consagrar el Shabbat, que eso está en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, y también no cumplir las fiestas establecidas por el Eterno, que mucha gente no las cumple. Y eso está en el libro de Vayikra, Levítico 23. Y otro, ¿verdad?, punto de abominaciones que vemos hoy día es que todavía vemos violencia en todas partes del mundo, como había mencionado al principio. Hay mucha violencia alrededor, mucha violencia. O sea, que había violencia antes y todavía sigue la violencia. Pues podemos concluir, ¿verdad?, con este estudio, que el ámbito histórico, ¿verdad? En el ámbito histórico vemos dos tiempos diferentes, porque eso es un siglo diferente al que nosotros vivimos ahora. Pero el ámbito espiritual del pueblo, el pecado del pueblo, eso sigue vigente. Eso no ha cambiado. Seguimos viendo las mismas abominaciones que hacían nuestros antepasados antes, las seguimos viendo hoy día. Son los mismos, las mismas abominaciones, los mismos pecados. Nuestra perspectiva, nuestro pecado, nuestra espiritualidad no ha cambiado para nada, en lo absoluto. Pues que esto nos dice que tenemos que retornar hacia Él, que tenemos que venir definitivamente en Teshuvá en arrepentimiento genuino, para poder ser purificados y santificados, para entonces romper, porque tenemos que romper todas esas cadenas de esas, ¿verdad?, maldiciones generacionales, porque la palabra así habla de las maldiciones generacionales. Tenemos que romper con todas esas cadenas que nos atan al mundo. Y también tenemos que cancelar esas maldiciones generacionales, como había mencionado antes, que verdaderamente nos están atando tanto y tanto y tanto, que nos están alejando del Eterno y no hemos podido crecer, ¿ok? Y subir de nivel de espiritualidad por todos estos, ¿verdad?, acontecimientos, abominaciones que han seguido de siglo en siglo hasta hoy en día. Entonces, esto nos dice que tenemos que obedecer, ¿ok? Está en nosotros obedecer y está en nosotros seguir, ¿verdad?, al Eterno. Y está en nosotros verdaderamente con todo nuestro corazón humillarnos y querer agradar a Hashem, querer agradar al Eterno, querer agradar al Dios de Israel. Definitivamente tenemos que genuinamente venir ante Él y pedirle que quite todas esas cosas que estén dentro de nosotros, hasta cosas que nosotros ni sabemos que están en nuestro consciente, para nosotros verdaderamente purificarnos y ser santos y dejar todas esas, ¿verdad?, abominaciones que nos han llevado a alejarnos del Eterno. Y con esto, ¿verdad?, con este último, ¿verdad?, versículo los dejo el estudio en segunda de Pedro capítulo 3. Y con esto terminamos y concluimos, dice así: amados,
Esta es la segunda carta que les escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación su limpio entendimiento, para que recuerden las palabras que han dicho antes los santos profetas y el mandamiento del Maestro y Salvador, declarado por sus enviados. Primeramente, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Yahweh existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y quedó asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante de Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Yahweh no demora sus promesas, según lo que algunos consideran demora, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la teshuvá. Pero el día de Yahweh vendrá como viene un ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo se disolverán y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto, siendo que todas estas cosas se van a disolver de esa manera. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del día de Yahweh? En ese día los cielos encendidos se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo tanto, amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño que se encuentren en paz, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito. Según la sabiduría que se le ha dado, él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los de sin ley, o sea, del engaño de las personas que no tienen la instrucción, y caigan de su firmeza. Más bien crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yahshua el Mashiach, Jesús el Mesías, y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces aquí les dejo, amados hermanos, con esta, ¿verdad?, hermoso estudio, y espero, ¿verdad?, que sea de mucha bendición para ustedes. Sigan perseverando en la palabra, sigan estudiando, sigan acercándose al Eterno. Tienen la oportunidad de hoy venir ante sus pies. Tienen la oportunidad de hoy arrepentirse y decirle: Padre, aquí estoy humillado ante ti y no quiero pecar más y no quiero mirar atrás, sino quiero que me renuevas en un hombre y una mujer nuevo, para yo, Padre eterno, poder entrar en tu Shekinah y que tú puedas, Padre eterno, estar aquí dentro de mí. ¿Ok? El Eterno quiere, ¿verdad?, que tú llegues a Él, que tú estés conectado con Él, que tú intimes con Él. El Eterno quiere salvarte, pero es una decisión. El Eterno hoy te está llamando para que vengas ante Él y te arrepientas y puedas nuevamente venir a tu casa, que es Él. Así que les dejo, ¿verdad?, con esta hermosa enseñanza y espero que pasen una hermosa noche en el Mashiach. Muchas bendiciones.